Hola, buenos días. Aquí estamos nuevamente para compartir la lección número 9 para el 21 de mayo al 27 de mayo. Ya casi se acaba otra vez el trimestre y esperemos que hasta este momento vayamos aprendiendo cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. El título de la lección es Jacob el suplantador. Un título medio complicado, ¿verdad? ¿Alguna vez tú has echado mentira? ¿Cómo te has sentido tú cuando cuentas una mentira o dices una mentira? ¿Te sientes bien? Ahora, ¿cómo te sientes tú cuando alguien te echa mentira? ¿Te sientes bien? ¿Te molesta? ¿Te enojas? ¿Lo borras de tus preferidos? ¿Sabes que Dios eligió a Jacob no porque él lo mereciera, no, sino por la gracia? Mas sin embargo, Jacob tuvo que trabajar duro para tratar de merecer la gracia. Mm. Ahora, cuando Jacob, más tarde, él comenzó a comprender el significado de la gracia de Dios y lo que significaba confiar en Dios su Señor, vivió por fe y ser completamente dependiente del Señor. La experiencia de Jacob contiene una lección muy importante para ti y para mí, pero también para los ambiciosos. No se esfuercen por ascender a expensas de los demás. Lo que Dios te da, tú tranquilo. Dios provee lo necesario. Dios nunca falla. Oramos. Señor, gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por la oportunidad que nos da de compartir la lección y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Por favor, le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos en Génesis 27:36. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Continuamos con la historia de la familia de Isaac. Como Jacob engaña a su padre y le roba la bendición a su hermano mayor, tendrá que huir para salvar su vida. Es triste, ¿no? Es triste andar corriendo. ¿Sabes cuál es lo más complicado? Desde mi punto de vista, yo sé que tú tienes otro punto de vista. Lo complicado es cuando nosotros no afrontamos nuestra realidad, los problemas. Muchos de nosotros corremos. Muchos de nosotros tenemos miedo o hemos tenido miedo. Aunque tú digas que eres muy valiente, alguna vez has tenido miedo. Y ahora, tú sabes que la esposa de Isaac, Rebeca, no puede tener hijos y ella ora al Señor y le dice: ¿por qué? Tú te puedes imaginar la oración, esa oración. Ella es una mujer probablemente que se siente sola en casa, triste, y cuando ora al Señor, Dios le contesta y le dice: ¿sabes qué? Vas a tener 2 hijos y van a luchar entre sí. Diferente carácter, diferente personalidad. Y entonces podemos mirar que lo complicado que iba a ser la situación para ese matrimonio. Pero cuando vamos allá al libro de Hebreos 12, 16 y 17 dice: no sea, escucha bien, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Sabes que
Las promesas hechas a Abraham y confiadas a su hijo eran miradas por Isaac y Rebeca como la meta suprema de sus deseos y esperanza. Esaú y Jacob conocían sus promesas. Se les había enseñado a considerar la primogenitura como un asunto de gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. El que la reciba debía ser el sacerdote de la familia, y de su linaje descendería el Redentor del mundo. ¿Cuál es el problema aquí? Oh, es que Esaú no era espiritual. No. A él le gustaba andar en el campo, cazando. Y eso es lo que le agradaba a su padre. Ah, ¿sabes que también eso es un problema para nosotros hoy en día? Que muchas de las veces nosotros como padres tenemos preferidos. Tal vez tú como padre o como madre tienes preferidos. Porque para Isaac su preferido era Esaú. Porque él iba a cazar y le traía el alimento. Y Esaú le contaba cómo había matado ese animal, toda la aventura que había pasado ahí en la montaña. Mas sin embargo, Jacob se la pasaba en casa. Le gustaba la cocina, le gustaba la jardinería, le gustaba la agricultura y cuidaba de los rebaños, la ganadería. ¿Sabes la importancia que eso tiene, que a ti te guste las cosas del hogar? Sí, porque en el hogar es papá y mamá, una sola carne. Llevar juntos la tarea, y Jacob parece que estaba diseñado para ser un buen esposo. Mas sin embargo Esaú no. Y es por eso que a él le gustaba meterse con mujeres. Y tenía 2 esposas. Y eso le dolía a su padre, a su madre, de que no hiciera lo correcto. La gran tristeza aquí es de que si él es el mayor, él es el primogénito, él es el heredero, porque él es el número 1. Mas sin embargo para Dios no. Y Dios había dicho que el heredero o el primogénito sería Jacob. Muchas de las veces nosotros no queremos esperar a que se cumplan las promesas de Dios y queremos darle ayudaditas, como, como Rebeca, ¿no? Ella había escuchado la conversación que había tenido su esposo con su hijo y le había dicho que fuera a casar y que le iba a dar, ¿qué? La bendición. Y ella se sintió triste. Y a pesar de que Rebeca le dijo a Jacob que hiciera eso, él no quería. Realmente él no quería. Pero más sin embargo accedió. Y ahora al acceder y recibe esa bendición, él tiene que huir. Pero ¿por qué? El asunto es, ¿por qué Esaú despreció la primogenitura? ¿Por qué la vendió? ¿Por qué no quería? A él no le importaba, ¿no? Él solo quería vivir el momento. Y muchos de nosotros nos gusta vivir el momento, porque el mañana decimos nosotros no sabemos si vendrá. Y por una parte parece que es correcto, ¿no? Vivir hoy porque mañana no sabemos. Mas sin embargo, con Dios no es así. Dios quiere que vivas hoy, pero pensando en mañana, no en lo material, sino en lo espiritual, que es lo más importante, porque lo material realmente se quedará. Si yo muero hoy y yo tengo, digamos, este teléfono con el que estoy grabando o este lapicero, se quedarán. Más sin embargo, a Dios le preocupa o se interesa en lo espiritual, en mi futuro, y es por eso que Él me da vida eterna, pero necesito creer. Eso es lo que hacía. Se preocupaba por lo espiritual. Mas sin embargo, a Saúl no le interesaba lo espiritual. No le importaba. Él dice, dame de comer, al cabo que mañana puedo morir o al rato voy a morir. Me voy a morir de hambre. Ahora, yo me pregunto, al estudiar Génesis, me pregunto, ¿por qué ahora se molesta porque Jacob recibe la bendición? Si él la despreciaba, ¿por qué se molesta? ¿Te identificas con esto? Muchas veces yo he mirado que a muchas personas les ofrecen un puesto de trabajo mejor del que tienen
Y dice, no, porque no sé si lo voy a realizar. Pero cuando se lo dan a otro, se molesta. Pero era tu oportunidad y tú no la quisiste. ¿Por qué te vas a molestar que se la den a otro? Así somos nosotros los seres humanos. Desafortunadamente, después de recibir la bendición, Jacob tiene que huir por miedo a su hermano porque lo quería matar. No había nada espiritual en él y él tiene que huir, correr. Y llega en un momento a esa montaña, en esa soledad, lejos de papá, lejos de mamá, lejos de la comodidad. Ahora está en el monte solo. ¿Y sabes cuál? Tú, tú quizás entenderás si has pasado por algo similar. ¿Sabes que se siente horrible cuando estás en el monte solo y no hay una cobija, una almohada, esa comodidad de casa? Tú me dirás cuando vas a acampar, pero tú llevas cobijas, llevas todo lo posible, te quieres llevar toda la casa. No, es diferente cuando tú estás en el monte y él toma una piedra como almohada. Y es algo que a mí me llama la atención lo que él hace. En esa soledad él empieza a reflexionar. Recuerda que él es espiritual. Él ora, es un hombre de oración, es un hombre que sabe escuchar la voz de Dios. Falló, sí, pero ahora en medio de esa soledad, él reflexiona. Yo me puedo imaginar que él está solo, triste, se siente abandonado, lejos del cariño y el amor de mamá. Y sabes que es triste eso, ¿no? Cuando estás en casa, mamá te cocina y tú estás feliz de la vida, pero cuando sales de ahí, ese es el problema. Y él hace una promesa, Señor, mi vida cambió al salir de casa. Si tú me bendices, si tú vas conmigo, yo te voy a dar el diezmo. Él hace una promesa. Y ahora, sabes que en esa escalera, en ese sueño que él tiene, él ve cómo sube y ángeles suben y bajan, suben y bajan. ¿Qué representaba la escalera? Cuando tú llegas a la iglesia, si es que estás en la iglesia o cuando... Vamos a ilustrar de esta manera. Para obtener un lugar en la iglesia, pues tenías que dar un escalón para que tuvieras un cargo, luego otro escalón, luego otro escalón. Lo representa Moisés cuando va al monte Sinaí, pero también lo podemos ilustrar en tu trabajo. Tú llegaste ahí quizás como un empleado más. Para escalar, tú hiciste sacrificios, aprender, y probablemente que hoy eres el dueño de la empresa, como el de la Colgate. Tú sabes la historia de él. Entonces esa escalera es así similar. Pero también nos muestra la escalera la conexión que tiene Dios con la tierra. A veces pensamos que Dios está tan lejos que no puede escucharnos, mas sin embargo Él nos escucha y Él ve tu aflicción, ve la aflicción de Jacob. Y Él le dice, aquí estoy, yo voy a estar contigo. Ahora, también lo interesante es que Él hace cuando toma la piedra y le dice, este aquí yo voy a hacer una iglesia para ti. Betel, puerta al cielo. Oh, qué hermoso, ¿no? Cuando tú haces promesas y las cumples. Porque muchos de nosotros hacemos promesas, pero no cumplimos. Muchos de nosotros hemos recibido tantas bendiciones, tantísimas bendiciones, pero no le cumplimos a Dios. Hemos hecho tantas promesas que no hemos cumplido. Mas sin embargo nos damos cuenta que Dios es fiel y Él no falla. Es interesante, ¿no? Ahora, cuando Él llega a la casa de su tío Labán, ¿sabes? Cuando él mira a Raquel, una mujer hermosa,
bella, se enamora. Ahora tú vas a entender que realmente es el significado del amor. El amor no es sentir mariposas o mirar corazoncitos. El amor es sacrificio. Porque él estuvo dispuesto a trabajar 7 años por el amor de esa mujer, por el amor que él sentía por esa mujer. Y dice que esos 7 años se le fueron como nada. ¿Por qué? Porque estaba enamorado. Y en esos 7 años Labán fue prosperado. Ahora viene algo extraño, ¿no? En esa historia. Cuando se cumplen los 7 años, él le dice, ¿sabe qué? Es hora de recibir mi salario. Y el tío le hace una fiesta y es el día de la boda. ¿Qué pasó en la noche? Labán, con su astucia, con su mentira, puso a Lea. Le dio a Lea. Y probablemente que fue maravillosa la noche. El problema fue al amanecer. Al amanecer él se da cuenta que no es Raquel, es Lea. ¿Y qué hace él? Se molesta. Sí, se enoja y va a reclamarle al suegro. Y es por eso que te decía al principio, nos gusta echar mentira, pero no nos gusta que nos echen mentira. Ahora él estaba sintiendo el dolor, lo estaba sintiendo en carne propia lo que se siente ser engañado. Y él le dice, ¿sabes qué? Es que aquí la costumbre es diferente. No se puede casar la menor antes que la mayor. Pero si tú quieres a Raquel, puedes trabajar 7 años más. ¿Cuál era el enojo con Lea? Porque Lea había estado de acuerdo a la mentira. Y ahora él tiene que trabajar 7 años más. ¿Por qué? Por amor. 14 años trabajando por amor. Ahora yo te pregunto, ¿ese es amor al trabajo o amor a la esposa, su futura esposa? Buena pregunta, ¿no? Mas sin embargo él cumple y ahora se casa con la mujer que ama. Es difícil entender esta historia cuando lo ponemos a la vista de Dios, porque como me pregunto por qué Dios permitió eso. Era una gran lección que él estaba teniendo. Era una lección la cual lo iba a hacer pensar y vivir diferente. A veces nosotros queremos servirle a Dios, pero a nuestra manera. Y a veces la gente puede decir de mí, de ti, que no somos buenos. Ya, claro, yo no soy bueno, yo no soy perfecto. Hemos mentido, hemos hecho tantas cosas malas, mas sin embargo Dios nos da una oportunidad a ti y a mí de confiar en Él. Ahí está la promesa, pero yo decido si la tomo o no la tomo. La gente te puede criticar, me puede criticar, pero el único que conoce mi corazón, que conoce tu corazón, es Dios. Y es por eso que a pesar de la adversidad, a pesar de lo que Jacob había vivido, Dios seguía confiando en él. Ahora, ¿sabes todo el desastre que pasó ahí en ese matrimonio? De que cuando Lea sale embarazada de su primer hijo, Rubén, luego viene el otro, 4 hijos. Pero Raquel no puede dar hijos. Y te das cuenta en la historia de que Sara era estéril, Rebeca estéril, y ahora parece que Raquel también es estéril. Y a veces es difícil entender eso. Yo he mirado a personas, he conocido a mujeres que son estériles y lloran por un hijo. Lloran, desean un hijo. Has escuchado la historia de Ana, has leído ahí en Samuel, capítulo 1, capítulo 2. En capítulo 1 nos damos cuenta cómo es la oración de ella. Ella está desesperada.
Tú te puedes imaginar, yo me puedo imaginar cuál es la oración también de Raquel. Y Dios escucha su oración y abre la matriz y tiene un hijo, José. Pero ahora, muchas de las veces podemos equivocarnos como estas mujeres también que dan a sus siervas para tener más hijos. Es verdad que es algo complicado, pero si Dios lo permitió es para que se cumpliera la promesa de que de Jacob iba a salir esa gran descendencia, esa gran multitud como la arena del mar. Se iba a cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Para que se cumplan las promesas de Dios, muchas de las veces tú tienes que llorar, tienes que sufrir. Para que se cumplan las promesas de Dios, muchas de las veces tienes que hacer ese gran sacrificio que a veces no queremos hacerlo. ¿Sabes? Ahora Jacob trabaja por un salario. Después de los 14 años, trabaja ahora 6 años más. Ahora con un salario. A veces me da risa, ¿no? Pero no es de burla, sino de cómo es que Dios obra de una manera extraordinaria. Que, ¿sabes? Labán le daba un salario, digamos, le decía, las ovejas que nazcan negritas son tuyas. Y nacían muchas negritas y robustas. No, las que nazcan pintas. Y nacían muchas pintas muy hermosas. A pesar de lo que, yo me quedo con esto, a pesar de lo que el enemigo pueda hacerte o tratar de hacerte, Dios lo convierte en una bendición. El enemigo quiere causarte daño, quiere sacarte de la iglesia, destruir tu matrimonio. Ese problema que tú tienes, Dios lo puede restaurar y hacerlo para que tu amor crezca por esa persona que tú amas, a la que le prometiste amor eterno. ¿Y cómo él fue prosperado en esos 6 años? Le cambió su salario 10 veces. Ahora Jacob está triste, está desesperado, porque hay momentos que tú y yo no podemos, que ya no está en nuestras manos. Hay cosas que se salen del control. Es lo mismo que está viviendo Jacob. Se ha salido de control esta situación. Sus cuñados no lo quieren, lo desprecian porque dicen, este nos está robando. Y Labán dice lo mismo, a causa mía se está haciendo rico. Pero Jacob le dice algo que me gusta porque le dice, mira, todo cuando una oveja se moría o se la comía el animal, tú me la cobrabas. Y en ese tiempo de calor andar pastoreando, tú nunca fuiste digno de llevarme un vaso de agua. O en ese frío nunca me dijiste, aquí hay una cobija para que te tapes y soportes el frío. Nunca te preocupaste. Mas sin embargo, yo las cuidé como que si fuesen mías. Eso no lo llegas a entender tú. ¿Te imaginas lo que él está viviendo? Y en un sueño Dios le habla y le dice, Jacob, es hora de regresar a casa. Y él está meditando cómo va a hacerle para regresar a casa. Probablemente tú te has salido de la iglesia, te molestaste con alguien de la iglesia, te enojaste con Dios. Dios te dice en este día, es hora de regresar a casa. Es hora de volver. Tu lugar ahí está vacío todavía, esperándote. Probablemente te sientes como Jacob y quieres seguir corriendo, corriendo. Necesitas tener ese encuentro con Dios. Necesitas escuchar la voz de Dios que te llama y te dice, es hora de volver. Yo no sé cuántos años has estado lejos de casa. Quizás 10, quizás 20. Como Jacob llevaba 20 años fuera de casa y era hora de volver. Mas sin embargo, el problema del ser humano que muchas de las veces no quiere escuchar la voz de Dios. Se deja guiar por sus instintos.
Y eso es cuando nosotros estamos condenados al fracaso. Sí. Desafortunadamente, nosotros somos tan sensibles cuando alguien nos falla o buscamos algún pretexto para salirnos de la iglesia. Yo quiero decirte en este día que en la iglesia no hay personas perfectas. Todos fallamos, todos hemos pecado. Por una u otra razón le hemos fallado a Dios. Mas sin embargo estamos ahí, no porque seamos buenos, sino porque Dios es bueno y nos da esa oportunidad. Yo no estoy grabando en esta mañana ese video porque yo lo merezco, porque yo sea bueno. No, no hay nada bueno en mí. Mas sin embargo Dios me da esta oportunidad de hacerlo. A lo mejor, siempre que voy a grabar el video, yo solo pienso en una cosa y digo, a lo mejor hoy puede verlo alguien que necesita de Dios. Eso es mi deseo solamente. Pero te toca decidir si quieres seguir lejos de Dios o quieres volver. Acuérdate de la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, muchos en mi casa hoy están comiendo. Muchos en mi casa durmieron bien en la casa de mi padre. Mas sin embargo yo aquí estoy sufriendo, pasando hambre cuando no hay necesidad. Muchas de las veces nos puede pasar como Noemí, ir a buscar pan donde no hay, ir a buscar felicidad donde no la hay y dejar la casa de Dios. Ahora cuando Jacob habla con su esposa y le dice, sabes que es hora de volver, y Lea y Raquel entienden la situación por la que están pasando. Y ella dice, nuestro padre nos vendió como un objeto, nosotros no tenemos parte aquí. Para Labán había sido el negocio perfecto las hijas. ¿Dónde había quedado el amor? ¿Dónde estaba la familia? A él no le importaba la familia, le importaba el dinero. Y muchas de las veces, para nosotros es tan importante el dinero que no nos importa tirar a quien sea o llevarnos de corbata a quien sea. Es en todo. También sucede en la iglesia, también sucede en la vida diaria. Es donde quiera, que no te importa quién quede tirado. Pero tú quieres el puesto, tú quieres el lugar. Es la situación de Labán. Y ahora ellos emprenden el camino. Pero sabes, al emprender el camino también él tenía que saber algo. ¿Qué es lo que necesitaba saber? De que tenía un enemigo. Y su enemigo era su hermano. Y ahora dice yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Buscó la oportunidad cuando no estaba su suegro y se fue. Y él lo alcanzó. Y estaba enojado el suegro. A veces yo me quedo pensando, ¿por qué se enojó? Y sabe perdón, el argumento que él dice es que yo me quería despedir de mis nietos, de mis hijas. ¿Tú crees que a él le interesaba su familia? No, él estaba enojado por la prosperidad. Porque ahora, ¿quién iba a cuidar sus animalitos? ¿Quién? Ya no estaba el esclavo. Se iba. Y gracias a Jacob, Labán había sido bendecido. Cuando tú verdaderamente eres un hijo de Dios, el lugar de tu trabajo es bendecido. Las personas son bendecidas porque tú estás ahí. Porque Dios está contigo. Ahora al marcharse se acababa la bendición. Pero Dios le habla a Labán y le dice, no le hagas daño. ¿Sabes? Tanto era el enojo de él. Tanto que estaba dispuesto hasta hacerlo volver a la fuerza o hasta matarlo. Tanto era su enojo. Y ahí hicieron la paz. Pero ahora había otro problema. Estaba su hermano ahí. Y le dicen, ahí viene con 400 hombres. ¿Qué vas a hacer?
400 hombres. Y Jacob tuvo miedo. Ese miedo que muchas de las veces has tenido. Ese miedo que tienes o sientes cuando estás en el hospital y te van a operar y no sabes si vas a volver. Ese miedo que tienes de que tu matrimonio se acabe. Ese miedo que tienes de que un día tus hijos se salgan de la iglesia. Sí. Ese miedo sentía Jacob. Y él divide el campamento en dos. Por si a esto les hacen daño, los otros tienen para correr. Pero ¿sabes cuál es lo interesante en esto? Que Dios era el que guiaba a Jacob. Él era el que dirigía. Pero la próxima semana vamos a mirar qué fue lo que él tuvo que hacer para poder llegar a la tierra prometida. ¿Sabes? A veces nosotros queremos lograr nuestro objetivo a la fuerza y no confiar en las promesas de Dios. Y hoy en día sucede lo mismo. No ha cambiado nada al parecer. Jacob quiso lograr la bendición a la fuerza, pero esa bendición ya era de él. Dios se la había prometido. La primogenitura era de él. Dios ya se la había prometido. Solo lo que tenía que hacer él era esperar. Probablemente tú estás esperando un ascenso. Va a llegar. Probablemente tú estás pensando, ¿cómo le vas a servir al Señor? No te preocupes, va a llegar. Quizás pienses que tú mereces algo mejor. No pienses eso. Dios que dirija tu vida y Dios es el que te va a dar, el que te va a guiar. Él es sabio. Nosotros fallamos, pero Él no falla. Y así como en Jacob, Él quería cumplir la promesa, aunque Jacob decidió otro camino. Un camino que le dolió. Algo que fue horrible al saber de que, sabes, de que no miró más a su madre porque cuando él volvió ya había fallecido. Todo eso causó la salida, la mentira, el dolor que había en su corazón. Yo no sé cuánto tiempo llevas lejos de tu casa, dejaste a tu familia y te fuiste, llegaste a este país. Muchos de nosotros tienen 20 años, 25 años que no miras a tus amigos, a tus padres, y eso es triste, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí no hemos visto a nuestros padres ir a la tumba, nuestros familiares, y eso es triste. Pero un día queremos volver, si Dios nos lo permite. Pero como te dije, si un día tú te saliste de la iglesia, es hora de volver. Vuelve a casa. Dios te espera con los brazos abiertos. Reflexiona, piensa por un momento. Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, gracias por esta lección, gracias por su amor, gracias por todo lo bueno que es usted con nosotros. Que esta lección nos pueda hacer reflexionar. Sabemos que le hemos fallado, lo reconocemos, pero ayúdenos, perfecciónenos. Hay altibajos en nuestra vida espiritual, a veces estamos cansados, pero que su mano no se aparte de nosotros y nos guíe hasta el final, Señor. Bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestros hogares, bendiga a las personas que comparten de su evangelio, Señor. Que usted le dé sabiduría para poder hacer lo bueno. Le pedimos por las personas que están en los hospitales, que usted sea con ellos, con los que están en las cárceles, con los que no tienen trabajo, los que no tienen alimento, que usted los bendiga y les provea, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.